Muy bien, hola una vez más, les saluda el profesor Ángel Caicho. Continuando entonces con los temas de comprensión lectora, vamos a ver uno muy importante, el cual es tema, título e idea principal del texto. ¿Ya? Eh, para esto hay que tener en cuenta la clase anterior, porque también hemos trabajado análisis. Entonces, hay ciertas cosas que debemos recordar. ¿Ya? El objetivo de esta clase, como siempre lo digo, es llegar a una comprensión lectora total de un texto, a poder identificar la información relevante, a poder organizar también esta información, la cual es más importante, la cual prevalece en el texto. Ahora, vamos a ver, como les digo, tema, título e idea principal del texto. Voy a partir la clase en tres partes. La primera, que vamos a empezar con un ejemplo sencillísimo, ¿ya? Un ejemplo sencillísimo para poder contextualizarnos o adecuarnos a la clase de hoy. Como segundo momento, vamos a ver la teoría del tema, ¿ya? O sea, los conceptos, básicamente. Y en un tercer momento vamos a ver otro texto, pero más extenso, un poquito más complejo, muy diferente al primero, ¿no? Que es breve. Eso va a ser básicamente la clase. Y ustedes en base a esto, como siempre saben, me van a hacer una actividad. A ver, continuemos. Tema, título, idea principal del texto. A ver, el tema ya sabemos cuál es, facilísimo. Tema responde a la pregunta de qué trata el texto. ¿Recuerdan? ¿De qué trata? ¿De qué habla? El tema es lo más fácil de hallar. Ya lo hemos visto la vez pasada ya. Yo leo todo un texto y me pregunto, ¿de qué habla el texto? ¿De qué trata el texto? Suficiente. Se acabó. ¿Ya? Eh, Continuemos. Título, eso sí lo hemos visto. Eso es nuevo. Ahora, ustedes de repente ya tienen un conocimiento previo de ello, ya saben lo que es un título, bueno, pero no lo hemos trabajado hasta el momento. Otro punto, la idea principal. Vamos acá, ¿no? Tenemos tema, título, la idea principal del texto. O sea, quiere decir que es la idea principal del todo. La vez pasada estábamos viendo ideas principales en cada párrafo. ¿No? Idea principal párrafo uno, idea principal párrafo 2. Sí, eso está muy bien, también es análisis. Pero ahora vamos a ver la idea principal de todo el texto. Hay una diferencia muy, pero muy grande entre una idea principal de un párrafo, como lo que vimos la vez pasada, con una idea principal de un texto, porque esto es más macro, o sea, es más grande. ¿Ya? Bueno, empecemos con el ejemplo pequeño, respetando el orden que he dicho que vamos a tener. A ver, vamos a ver si me siguen acá para poder ir subrayando. Dice ahí, leemos con atención. Leemos con atención. Texto breve, ¿eh? El trigo es el cereal de mayor importancia en las zonas templadas del planeta, ya que constituye la base de la alimentación humana. De sus granos debidamente triturados se obtiene la harina con que se elabora el pan blanco. Las flores y las semillas de la planta están sostenidas sobre una espiga compuesta, a su vez de espiguillas más pequeñas, de 2 a 5 flores o granos. Muy bien. Empecemos por lo más fácil. Ya creo que ya lo tienen. ¿Cuál es el tema? Facilísimo. ¿El tema cuál es? El trigo, lógicamente. Ya todo ese texto me habla del trigo, todo. Es un texto breve y esa idea es una transversal de ese texto. Si es una transversal quiere decir que de una u otra manera esa es la idea que aparece por todo el texto. Muy bien. Ahora viene el título. Miren, aquí ya aparece. Dice que el título es la importancia del trigo. Ah, bueno. Voy a partir diciendo algo, ¿no? Claro, también en todo el texto se ha hablado de para qué es importante y a quiénes hace y para quiénes es importante, ¿no? Para el ser humano, lógicamente, dice ahí. No para los animales ni para otra cosa. Para el ser humano, dice ahí. Muy bien. Ahora, ¿se dan cuenta hasta el momento que el trigo, por ejemplo, perdón, el tema y el título son frases cortas, son frases muy puntuales, ¿no? Y están carentes de verbo, ¿ah? Miren bien, el tema no tiene un verbo, el trigo. Título, la importancia del trigo, tampoco tiene un verbo. Y son frases pequeñas. Ojo, eso es muy importante darnos cuenta en un primer momento. Luego, sigue lo que es la idea principal. La idea principal, al ojo nomás miren, está más extenso.
¿Y cuál es la idea principal? El trigo es el cereal de mayor importancia en las zonas templadas del planeta, ya que constituye la base de la alimentación humana. Prácticamente es lo que está acá, ¿no? Y claro, esa idea, en realidad, al ser un texto cortito como está ahí, esa idea prácticamente sintetiza todo lo demás que dice el texto, ¿no? Todo lo demás, todas las demás ideas dependen de esta idea principal. Ahora, la idea principal, como se han dado cuenta, es más extensa, ¿ya? ¿Y qué contiene un verbo? Acá aparece el trigo, es el cereal, ¿no? Un verbo copulativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Constituye la alimentación humana, es más extenso. Es una oración, si se dan cuenta, prácticamente, ¿ya? Primer punto para empezar la clase, porque este fue el ejemplo primerito, el ejemplo primarioso, ¿ya? El tema y el título son breves, son puntuales, son frasecitas, ahí, como parecen. En cambio, la idea principal es mucho más extenso, es una oración, por lo tanto tiene un verbo. En cambio, el tema y el título no tienen verbo, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí creo que hemos entendido un poco, pero todavía no hemos visto nada, pues. Es un ejemplo primerito. Ahora vamos a pasar a la teoría del tema. Ahora sí vienen los conceptos. Por ejemplo, tema, ya lo sabemos de la vez pasada, responde la pregunta ¿de qué trata el texto? Ya. Tema, por ejemplo, siempre es lo más amplio, o sea, lo más general que tiene el texto. Es como el marco o fondo en torno a lo cual gira el texto. Claro, el tema es general y es puntual. ¿De qué trata el texto? Ya está. En este caso habíamos visto el trigo, ¿no? Por ejemplo. El título. El título deberá ser planteado no como una oración, sino, vamos a leer nuevamente, deberá ser planteado no como una oración, recuerden, sino como una frase nominal. ¿Qué frase nominal? Proposición que tenga como núcleo un sustantivo y no un verbo conjugado. Tiene como finalidad presentar el título y el tema. Ya, muy bien. Explico nuevamente, por lo que dice ahí, lo que está sombreado. Frase nominal. Frase nominal quiere decir que carece de un verbo. ¿Ya? ¿Se entiende? Es lo que explicábamos hace un momentito. Luego dice, tiene como finalidad presentar el título y el tema. Podríamos decir de que el título es una combinación entre el tema y la idea principal. Ahorita vamos a ver. Muy bien, hasta ahí los conceptos, ¿ya? Continuemos. A ver, dice ahí, la idea principal. La idea principal, disculpen, vamos a seguir. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto y sintetiza lo argumentado por el autor. Muy bien. La idea principal expone su contenido más importante, dice, es la idea base, la que se desprenden todas las demás ideas, y la idea principal es una oración, ¿ya? Es una oración, no olvidemos eso. Ya, voy a ponerlo acá porque no está colocado, ¿ya? Es una oración, pues a diferencia de las otras, pues, ¿no? Para que quede ahí la idea clara, ya. Es una oración. Y sabemos ya a estas alturas del tiempo, sabemos que una oración, pues, cuál es su estructura, tiene un sujeto, un predicado, tiene un verbo, ¿no? Ya, un verbo sobre todo, que resulta ser el núcleo de una oración, ¿no? Lo más importante tal vez de una oración. Muy bien, entonces, hasta ahí los conceptos, ¿ya? Prácticamente en los conceptos he repetido lo que he venido explicando en un principio, ¿ya? El tema, que es lo más general, el título, que puede ser, que dice que es una combinación entre el tema y la idea principal, ¿ya? Y la idea principal, que sería la idea más importante y que es una oración. Miremos acá. El título y la idea principal tienen una particularidad. Vamos acá, vamos a ir lo que es sombreado. Miren el título, la importancia del trigo. Es el título. Ahora, la idea principal es lo mismo, solo que en una oración. Miren, es lo mismo,
O sea, hay la misma esencia. Va a hablar sobre la importancia del trigo, pero en una oración. Por ejemplo, el trigo es el cereal de mayor importancia en las zonas templadas del planeta, ya que constituye la base de la alimentación humana. ¿Ya ven? ¿Qué se parece el título y la idea principal? Es lo mismo, sino que la idea principal es un poquito, se extiende un poquito más la información, se extiende y es como una idea principal, una oración, como les dije. En cambio, el título es más puntual y no tiene verbo, ¿no? La importancia del trigo. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. ¿Y el tema cuál es? El trigo, nada más. Ahí está, ¿no? Vamos a leerlo de abajo para arriba. A ver, idea principal, tomando el ejemplo, ¿no? La idea principal, que dicen que es lo más importante, la idea, la oración más importante. El trigo es el cereal de mayor importancia en las zonas templadas del planeta, ya que constituye la base de la alimentación humana. Título, la importancia del trigo. Es como que ha resumido, ¿no? El título como que resume un poquito la idea principal, ¿no? Y el tema ya lo resume demasiado, ya lo hace muy general, el trigo nada más. Punto. Ahí están los tres aspectos. Quiero decir una cosa en cuanto a la idea principal. La idea principal muchas veces, como acá, aparece en el texto. Pero la idea principal a veces no aparece en el texto y puede que sea mejor, porque es mejor que uno mismo arme su idea principal con lo que ha leído. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar ahora a un ejercicio mucho más extenso. Acá está el ejercicio, miren. Entonces el texto es y vamos a colocarle el tema, vamos a colocarle el título y vamos a colocarle la idea principal. Vamos a leerlo, ¿ya? Con mucha concentración. Es un texto un poquito amplio y tiene bastantes datos. A ver, dice ahí, en los siglos 7 y siglo 4 antes de Cristo, los principados feudales del actual territorio chino construyeron murallas defensivas en sus respectivas fronteras con el fin de protegerse de los ataques de los hunos, una de las tribus nómadas del norte de China, así como de los principados feudales vecinos, después de la unificación de toda China en el siglo III a.C. Qin Shi Huang, primer emperador de la dinastía Qin, unió las murallas aisladas existentes en el norte, convirtiéndolas así en la gran muralla de 10.000 li. Posteriormente, la muralla fue reparada y reconstruida por numerosas dinastías. Badalin, un sector de la muralla que actualmente frecuentan muchos turistas, fue reconstruido durante la dinastía Ming basándose en la obra original. Muy bien, hasta ahí, por ejemplo, hemos visto algo, ¿no? ¿De qué habla básicamente? ¿De qué trata? Creo que ya lo tienen, ¿no? Creo que ya lo tienen. Habla un poco de las murallas chinas, en todo China y todo lo demás, de cómo fue el origen de estas murallas, para qué era, dice que para protegerse de los ataques de los hunos. ¿Se entiende? Va por ahí. Continuemos. Pero después se llegan a unir todas las murallas, también dice ahí, ¿no? A ver, continuemos. La Gran Muralla, que tiene una extensión total de más de 6.700 kilómetros, va desde Shanghaihuan en el este hasta Jiayuan en el oeste. Atraviesa 6 provincias y regiones autónomas y un municipio del norte de China: Hebei, Beijing, Shanxi, Mongolia Interior, Ningxia, Shaanxi y Gansu. Si se levantara una muralla de 1 metro de grueso y 5 metros de alto con los ladrillos, piedras y tierra de la Gran Muralla, esa muralla daría más de una vuelta al mundo. Muy bien. Dato muy importante, ¿no? Dice que toda esta muralla, bueno, se unieron las murallas, por todo esto generó una gran muralla que tiene acá, como dice, 6.700 kilómetros. Muy bien. Hasta ahí estamos leyendo, vamos al tercer párrafo. La Gran Muralla está compuesta de muros, pasos, atalayas y torres. En los pasos, levantados generalmente en los caminos importantes y protegidos por varios muros, se acantonaba al ejército imperial. Esta obra tiene 7 a 8 metros de altura y una base de 5 a 6 metros de ancho. Las almenas del muro tienen casi 2 metros de alto. También hay troneras para el disparo de flechas y otros proyectiles. En las cimas cercanas se levantan atalayas y torres de señales,
que forman una red de comunicación militar. El sector Badalín es hoy en día un centro de atracción turística importante por su belleza. También hay otros sectores interesados en Hinchalín, Mutianyu, Simatay, Gubeikou. Otros sitios conocidos y populares son El Paso, Huanghia en Tianjin, El Paso, Shanghaiwan en las provincias de Hebei y El Paso, Jiaoyuan en la provincia de Gansu. Muy bien, hasta ahí el texto. Aparecen un montón de nombres que nos resultan poco familiares, ¿no? Son lugares propios de la China. Muy bien, a ver, creo que el tema ya lo tenemos, ¿no? ¿Sobre qué habla? Facilito, facilito. ¿Sobre qué habla? Acá habla de las murallas, el origen, acá habla de la extensión de la muralla, ¿no? Acá habla de, por ejemplo, cómo está compuesto, construida esa muralla, todo lo demás, todo lo que es su infraestructura de las murallas, dice en el tercer párrafo, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el tema? La Gran Muralla China, pues obviamente. Vamos a ponerlo ahí. La Gran Muralla China. Muy bien, ahora, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título de este texto? Vamos a tratar de ver un poquito primero mejor cuál es la idea principal. Por ejemplo, en el primer párrafo habla un poco del origen, ¿no? Sí, de cómo se crea. ¿Y para qué se creaba? ¿Recuerdan? ¿Para qué se creaba esto? Decía que se creaban para protegerse de los ataques, dice, ¿no? En todo casi primer párrafo funciona esa idea de que se crea con un afán de defensa. Entonces podemos poner ahí, la Gran Muralla China fue defensiva en su origen, pero hasta ahí solamente hemos hablado de un dato muy importante del primer párrafo, pero falta el segundo párrafo. Y en el segundo párrafo habla de su extensión, y algo muy importante, ¿cuánto es su extensión? ¿Cuánto es? Ahí está, 6.700 kilómetros, es lo más importante de eso, ¿no? Habla de su extensión, y lo más importante es saber toda la distancia, ¿no? Todo en realidad lo que consiste en extensión, 6.600 kilómetros. Y en el tercer párrafo hablaba de qué cosa, de la construcción, ¿no? De la construcción. Por todo lo que dice es una construcción débil, fuerte, parece que es muy fuerte, muy sólida y muy compacta. Entonces, podemos armar una idea principal que puede decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la Gran Muralla China, la Gran Muralla China, la Gran Muralla China fue defensiva en su origen. Fue defensiva en su origen. Ahí estoy cogiendo el primer párrafo. ¿Ya? Por ello, lo tengo que hacer como una oración, como dijimos. Por ello, su extensión de, ¿cuánto era? 6.700 kilómetros. Y el tercer párrafo que decía, y su sólida construcción. Y su sólida construcción. A ver, kilómetros. Y, a ver, la idea principal. La Gran Muralla China fue defensiva en su origen. Por ello su extensión de 6.700 kilómetros y su sólida construcción. Ya está. He tratado de armar una idea principal de todo, ¿no? Con los datos más importantes. El dato más importante del primer párrafo, lógicamente, es el origen. Y más que el origen, lo más importante es el origen y que es como una defensa, ¿no? Empieza siendo una defensa. Y en el segundo párrafo que habla de la extensión,
Lo más importante es saber cuánta es esa extensión, ahí lo menciona. Y como tercer punto es la construcción. Pero ¿cómo es esa construcción? ¿Débil? ¿Endeble? No, es una construcción sólida, compacta. Muy bien. ¿Y cómo sería el título? Dicen que el título es una combinación entre el tema y la idea principal. O sea, el título va a llevar la palabra la gran muralla china, ¿no? Ojo, no ha acabado todavía. La gran muralla china. Por ejemplo, este... Pero falta agregar algo más, ¿no? ¿Qué se dice de la gran muralla china? Recordamos cómo era el título, ¿no? El título como que era un poquito más resumido que esto, ¿no? Era un poquito más identizado. Entonces puedo decir, ¿con qué empieza? ¿En qué empieza hablando de la muralla china? El origen, ¿qué más seguiría? El origen, la extensión, vamos a ver, la extensión y, ¿cuál es el último? Y la construcción de la Gran Muralla China. El origen, la extensión y la construcción de la Gran Muralla China. Vean los tres. Miren, ¿ah? Tema, la Gran Muralla China. Título, el origen es como, ¿no? El origen, la extensión y la construcción de la Gran Muralla China. Y la idea principal, como les decía en un comienzo, era una oración. La Gran Muralla China fue defensiva en su origen, por ello su extensión de 6.700 kilómetros y su sólida construcción. Es un tema en realidad que yo lo veo que hay que leer bastante y con mucho detenimiento para poder nosotros armar, producir nuestra propia idea principal. Siempre he creído que lo mejor que uno puede hacer es construir su idea principal. No tanto subrayar una idea que está en el texto, que también puede que haya una idea que esté en el texto. O sea, puede que la idea principal esté en el texto. Muchas veces aparece así. Pero lo mejor es que cada uno la arme. La vez pasada veíamos los párrafos. Vamos a regresar un poquito acá. Veíamos los párrafos. Cada párrafo, ¿no? Tiene un apartado en el cual habla de un aspecto del tema. El primero habla de un aspecto, el segundo de otro aspecto, el tercero de otro aspecto. Si vamos a este texto, el primer párrafo habla del origen, ¿no? Y lo más importante es que el origen es una defensa, dice, ¿no? Para proteger de los ataques se arman estas murallas. En el segundo párrafo habla de la extensión. ¿Pero por qué es importante la extensión? Porque miren cuánto tiene, 6.700 kilómetros. Es muchísimo. Y en el tercer párrafo, ¿de qué habla? De la construcción, de cómo está compuesto, ¿no? Pero no está compuesto tampoco de cualquier manera, es muy compacto, ¿ya? Tiene mucha consistencia, mucha solidez. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso, ya sabiendo, digo, este párrafo habla de esto, esto habla de esto, esto habla de esto, entonces trato de unificar todo y hacer mi idea principal. Pero ¿cómo lo voy a unificar? Como es idea principal, tengo que unificar todo eso en una oración. Y todos sabemos escribir oraciones, pues lógicamente, ¿no? En una oración. Entonces, recordemos eso, ¿ya? Después también hemos visto el título. El título es como, digamos, casi lo mismo que la idea principal para hallar, casi lo mismo. La única diferencia es que en el título es más puntual, ¿no? No se extiende tanto. No es tan, no, la frase no es tan extensa como una oración, sino que simplemente el origen, la extensión y la construcción de la Gran Muralla China. Ya está. Y el tema es ya muy fácil, ¿no? La Gran Muralla China y se acabó. Nada más, puntual, general. Muy bien, este video está siendo dirigido para los chicos de secundaria, ¿ya? Espero que lo puedan volver a ver una y otra vez las veces que sea necesario. Yo voy a dejar actividades, como ustedes saben, de este video, como siempre, para los chicos de secundaria, para tercero, cuarto y quinto, básicamente. Pero claro, cada uno lógicamente tiene su actividad de acuerdo al año que cursa, ¿no? Con su dificultad, con su complejidad, de acuerdo al año que está cursando. Bueno chicos, eso ha sido todo.